Hola, hola, bueno, pues estamos aquí de nuevo en un episodio más de Échate un café con Saip y el día de hoy tendremos un tema demasiado interesante. Bueno, en sí todos son muy interesantes, pero el tema del día de hoy es efectos del confinamiento en los niños. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo se nos viene este tema, ¿no? Y bueno, es el primer programa que tenemos invitado, entonces, aplausos. Y bueno, vamos a presentar al psicólogo Rolando Torres. Él, vamos a platicar un poquito de él para que vean de dónde viene, dónde lo traemos y que pongámonos un poquito en contexto, ¿no? Entonces, él es psicólogo de la Secretaría de Educación desde hace más de 15 años. Ha sido catedrático en la UNI, en la Facultad de Psicología y director y psicoterapeuta en CAPIF, que es el Centro de Atención Psicológica Infantil y Familiar. Entonces, pues bienvenido Orlando, bienvenido a este programa. Tú nos vas a dar la patadita con los invitados, entonces, pues nada, bienvenido. Esperemos que esta plática sea muy entretenida y muy informativa sobre todo. Gracias, hola Irving, hola Sonia, gracias por la invitación y esperemos pasar un buen momento y darle información aquí a la gente. Echándonos un café, ¿no? Así a es. Gusto. Tranquilo. Bien a gusto, claro que sí. Bueno, pues quiero compartir también que, bueno, pues Rolando y yo hemos estado trabajando juntos en la universidad, en la Autónoma de Nuevo León, como supervisores, formando terapeutas que se dedican a la parte clínica y en el caso de él, tanto educativo como clínico, ¿verdad? Sí, en ambos campos llegamos ahí a apoyar a los jóvenes ahí en esa formación. Sí. Padrísimo. Bueno, pues realmente este tema, aparte que es muy interesante, fue pedido por muchas mamás y por algunas maestras, porque queremos ver, pues, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños en este confinamiento? Realmente el saber qué efectos se observaron en la sociedad en general y sobre todo enfocado más en niños, ¿no? Realmente qué vemos, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos niños en este confinamiento? ¿Qué cambios hubo? Pues estamos en una situación histórica, ¿no? O sea, situaciones que no hay un antecedente para poder predecir y pues bueno, hay de todo tipo de reacciones, ¿no? Desde algunas personas que a lo mejor no han sufrido esta situación hasta depresión, ansiedad, rasgos de agresividad en las personas adultas y pues también en los niños se han presentado ciertas situaciones, igual no sé, a lo mejor en los niños es más variado. De hecho, en mi experiencia, he visto más afectación en otros grupos, adolescentes y adultos, que en los niños. Sobre todo adolescente, ha subido mucho la consulta en ese rubro, en ese rango de edades, porque, pues bueno, se están enfrentando a cambios encerrados y pues bueno. Pero eso no quiere decir que pues, los niños no tengan afectación. Muchas de las afectaciones que están sucediendo en los niños se van a ver en el regreso, ¿verdad? Cuando ya se reincorporen a sus actividades escolares. Y pues bueno, la idea es estar con la mayor pila posible para la atención que requieran, ¿no? Entonces, si dijéramos que ¿qué grupo de población ha sido más afectado por este confinamiento en tu experiencia y en tu centro? ¿Han sido más los adolescentes, más que los niños, como dices tú? Qué interesante saber que a lo mejor los niños ahorita no son tan latentes, pero ya regresando, pues va a venir a lo mejor un cambio, ¿no? Una pseudo revolución. Los niños tienen algo de egocentrismo, los niños tienen el corto plazo que los hace no sufrir tanto esta situación. Y pues bueno, pienso que a diferencia del adulto que está sufriendo crisis económica, crisis de salud y toda esta cuestión, los niños pueden no estar tan afectados, pero es muy variada la reacción. O sea, hay quien trae un exceso conductual, hay quien tiene déficit conductuales, hay de todo tipo de reacciones, ¿no? Okay. Claro. Por ejemplo, Rolando, ahorita que decías de la pandemia y todo lo que nos ha traído, ¿tú qué piensas que luego, para todos es nuestra primer pandemia, ¿no? O sea, es la primera vez que vivimos algo así. ¿Tú, a tu experiencia, consideras que las afectaciones psicológicas que están saliendo actualmente en niños, adolescentes, adultos, ¿tú crees que la pandemia los potencializó o los generó? Los potencializó. Son problemáticas que ahí están y que en un contexto adverso salen. Y sí creo que me ha tocado atender casos que
que ya traían un rasgo ansioso, pero que con este contexto ha habido una explosión de conductas y ha presentado más síntomas de ansiedad, ¿no? Principalmente. Sí, creo que lo potencializó. En los niños, ¿tú cuáles problemáticas has visto que se han reportado más comúnmente? Fíjate que, bueno, gracias a la participación en escuelas, me han reportado las mamás, pues, dificultad para hacer la tarea, una aversión a la cuestión escolar, cosa que a lo mejor antes de la pandemia, pues, no estaba tan marcado, ¿no? Porque igual ir a la escuela implicaba jugar, estar con los maestros, estar con los compañeros y a lo mejor... Pero ahorita, exponerse a un tiempo prolongado frente a la computadora y estar llevando sus clases o realizar las tareas, ha habido cerca de un 30% de los casos que atiendo están teniendo una resistencia a hacer estas labores escolares. Esa es una de las cosas. Y la otra es, pues, conductas irritables, agresiones con los hermanos, falta de tolerancia. Esas son las dos situaciones, problemas de conducta con los papás, falta de disciplina. Más Eso es lo que se ha frecuentes. visto, sí, es lo que he visto más frecuente. Fíjate que hablando un poquito de este tema, se me vino a la mente, tenemos pues dos, no quiero llamarlo como dos secciones, ¿no? Pero dos maneras en esta parte de la educación, lo que es el colegio privado, la parte de la estructura de los horarios, que realmente está el niño en clase todavía 6, 7 horas diariamente. Y la otra parte donde está el colegio, la escuela pública, perdón, donde se ve una clase de 1 hora, creo, en el día y lo demás pareciera ser que es libre. Ahí realmente, ¿qué diferencia hay o cuál afectaría más al niño en la parte de la desestabilidad, ¿no?, que puede tener? Sí, fíjate que sí hay como esos extremos, pienso yo. En mi opinión, pretender que un niño se mantenga 6 horas frente a una computadora es demasiado. Y por otro lado, también ver esporádicamente o ver 1 hora a la semana a su maestra y recargar todo el peso sobre los padres me parece algo complicado. Para mí, la mejor opción hubiese sido un punto medio, ¿no? Un poquito más de participación de la clase directa, un poquito menos de tarea y llevar ahí más o menos la situación. Digo, sabemos que de entrada nunca va a ser la misma satisfacción que un niño le va a generar el estar físicamente en la escuela que estar así a distancia, pero pienso que sí se utilizó mucho esos extremos, o logré ver que había esa metodología como muy llevada de diferente manera en los colegios, en las escuelas privadas y en las públicas. Sí, ¿verdad? Yo aquí también en el centro vimos muchos casos donde, pues, la manera de llevarlo era diferente, ¿no? El hecho del niño que está todo el tiempo, que también es el extremo donde está irritado, donde ya no tolera, y la parte del niño donde, pues, está con 1 hora, hace las tareas y lo demás, pues, ¿qué va a hacer con lo demás? Mamá trabaja, papá trabaja, mamá está ocupado, hay otro bebé. Esta parte de la dinámica se siente poco ligado, ¿no?, a la escuela. O sea, también sí se separó mucho de la dinámica. Entonces, me hubiera gustado un punto medio, pero bueno, uno no es quien decide, ¿verdad?, cómo llevar esta parte. Ya, oye, creo que un punto importante a mencionar es que ahora en esta nueva modalidad, nueva modalidad que va a durar lo que sea que dure, el hecho de que sea entre pantallas, o sea, el hecho de que los niños estén entre pantallas ha vuelto que antes era, si te vas a divertir, pues te dan el iPad o ves la tele, y ahora estar en el iPad, estar en la tele significa tareas, es estar aburrido, cansado, otra vez. O sea, como que antes la ventana de la diversión era esa pantalla y ahora se volvió una ventana incluso hasta de aversión, ¿no? De decir, pues si me pongo ahí es para hacer tarea y no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo estos elementos han ido incluso cambiando un poco? Sí, fíjate que he visto, bueno, los niños le dan otro uso al iPad y son felices. O sea, cuando ya tienen un uso libre de esos aparatos electrónicos. Entonces, me parece que, bueno, pues también llega un momento en que la estimulación ya no es tan enriquecedora y que es importante variar esa parte. Entonces, aquí va a radicar en esas decisiones de los padres de cómo
de cómo mediar con esta situación, de variar los estímulos que pudiera recibir en casa, creo que radica gran parte de mantener una salud emocional en ellos, ¿no? Claro. No, exacto, tienes toda la razón. Y sobre todo el hecho de que ahora en esas 4 o 5 horas, y como es poco el tiempo y se perdió mucho tiempo en la pandemia, que no fueron a la escuela, ahora quieren meter todas las materias en un cachito de tiempo, ¿no? O sea, es sobrecargarlos de tareas, sobrecargarlos de temas, para que si el 100% no se les queda, que se les quede un 70%, ¿no? Pero ese 70% es el más pesado, ¿no? Porque es sobrecargarles mucho, de aprovechar el tiempo, ¿no? Este tema que se hizo muy común, ¿no? En la pandemia, de aprovecha el tiempo. Si después de la pandemia no sales con un tema o una habilidad nueva, no la aprovechaste, ¿no? Pero no es una cuestión de aprovechar el tiempo o de atiborrarles, ¿no? Sino que se piensa realmente en la educación del niño, y que no todo es escuela, no todo es, vemos en la tele que luego está 24/7 el canal de la SEP, y pues a la hora que puedes estudiar, y si ocupas otra vez. ¿Tú cómo has percibido, tanto en tu consulta y en el trato con los niños y con los pacientes, esta sobrecarga de tareas, esa sobrecarga de estimulación y sobrecarga de actividades para aprovechar ese tiempo que tienen? Fíjate que en la Secretaría de Educación se está tomando en cuenta también los factores socioemocionales. O sea, creo que pues ha sido un experimentar para todos, y se ha ido ajustando esa parte. Sí, había mucho preocupación por los contenidos, pero en los últimos CTE que hemos tenido, ha sido prioridad el desarrollo emocional en ellos, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, o podemos anticipar lo que creemos que va, ¿no? Imaginarnos, ¿verdad? Entonces se le ha dado cada vez más realce a ese desarrollo socioemocional, que a lo mejor no se pudo lograr de una manera natural, y que ahora de una manera, digamos, artificial, o por medio de un aprendizaje esperado que la maestra imparte, se busca también atender esa situación. Es hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Exacto, ahorita no se tiene mucho, sí, pero lo que se tiene es dale, ¿no? Y se ha visto como esa curva de aprendizaje de todos, sobre todo en la Secretaría de Educación, donde vamos a ver cómo va funcionando, ¿no? Y cómo vamos funcionando todos, y cómo se van sintiendo, y porque parte también importante de esto son los maestros, ¿no? Quienes también han dado un esfuerzo extra, monumental, ¿no? Entonces, en este barco estamos todos, y a todos nos toca, ¿no? Tanto como papás, como maestros, como psicólogos, como centros de atención, y estar atentos a los temas. A los maestros les ha tocado hablar de emociones, hablar de autoestima, hablar de capacidad de compartir, de todo hablar esto, del Zoom, de resiliencia, de todas estas situaciones. Todo para adaptarnos. Fíjate que justamente que hablabas de este tema de la parte de los estímulos, para comentar qué significa un estímulo, como esta parte de, bueno, el estímulo es algo que bueno, si nos explicas un poquito del estímulo ya con tus palabras para yo no meterme, el hecho de decir qué otras actividades pueden hacer, y no solamente ya la parte de la tablet, sino decir, bueno, no sé, algo más creativo, o más lúdico, más ¿cómo podríamos llamarlo? Esta parte de... Pues, bueno, la actividad física, si antes era deseable tenerla para mantener una salud emocional, creo que en tiempos de confinamiento se vuelve indispensable. Se vuelve indispensable mantener esa parte. Y bueno, pues sí, utilizas la tablet, utilizas el medio para ver el ejercicio que hay que hacer. Pero hay en YouTube una serie de ejercicios para niños que implican estar dentro de la casa, o tener la posibilidad de, tomando las medidas, salir al parque al aire libre, tratando en un horario en el que no haya muchos niños, y realizar algo de ejercicio, caminata, ver otro escenario diferente, ¿no? Creo que esa sería una estrategia importante para variar los estímulos. También acabo de descubrir una aplicación de cuentos, igual es la tablet, pero es que no hay muchas opciones. Pero un cuento con una moraleja de índole emocional, social,
Entonces el papá le cuenta el cuento antes de dormir, y se crea un lazo y fortalece la memoria y fortalece todas las cuestiones de desarrollo socioemocional. Entonces, hacer ese tipo de actividades, de dinámicas de acercamiento, creo que pueden suplir algunas situaciones que no se están dando de manera natural, que se darían cuando el niño está con otros niños y tiene que convivir y aprender. Ok, va. Fíjate que también otra cosa y que me ha llegado a consulta es el hecho de que las mamás, por ejemplo, pasan tiempo con los niños, están con los niños en cuestión de, sobre todo en colegios, que están con ellos pegados pendientes a la clase de la maestra por 5, 6 o las horas que tengan que estar, y dicen, ya pasé mucho tiempo con ellos, y ahora aparte quiere que juegue, aparte quiere que le cuente un cuento, y aparte ya estoy fastidiada como mamá de estar 5 o 6 horas pegadas. ¿Debería realmente jugar con mi niño o mejor le pongo la película, le pongo otra vez la tablet o lo pongo en una clase extracurricular, como decía Irving? Bueno, ok, hay mucho tiempo, hay que aprovecharlo, meto clases de inglés o de francés o de gimnasia, y entonces todo en línea y el niño realmente ya se pasa todo el tiempo con más y más y más actividades. ¿Qué opinas de esta parte de la mamá que dice, ya estoy cansada y no sé si quiera o tolere pasar más tiempo, pero ahora haciendo una actividad como más lúdica, como más dinámica con los niños? Yo creo que es totalmente válido tener esa sensación, ¿no? Como mamá, de una saturación en una función. Creo que es bien importante cuidar el equilibrio emocional en los cuidadores, en los padres, cuidar esa parte, porque a fin de cuentas, pues si papá o mamá está pasando por una crisis emocional, pues también va a afectar al hijo. Entonces, ellos tenerse también como una prioridad el cuidarse, el cuidar ese equilibrio en lo que hacen, para que pues por ende hay un equilibrio también en lo que sienten, en sus emociones, ¿no? Tratar de que esté esa parte, de que no descuiden su propia parte social, que no descuiden su parte física, que no descuiden también la parte profesional, porque quizás pues están trabajando pero a distancia. Entonces lograr mantener esa parte, la familia, para poder tener el deseo de hacer las cosas. Dicen, a veces importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Y que también se sepa dar en todas las funciones y mantener un equilibrio. Claro, y saber sobre todo que se vale cansarse, ¿no? O sea, se vale decir, ya me cansé, quiero mi espacio, ¿no? Y ahora en la pandemia creo que es lo que menos tuvimos, ¿no? Espacio privado. Siempre la sala se comparte, el comedor se comparte, a veces el cuarto también, la tele, la computadora me la prestas, la laptop. O sea, el no tener el espacio por 5, 6, 8, 10, 12 horas sí es complicado, ¿no? Claro. Esto lo planteamos, por ejemplo, Rolando, en un entorno ideal, ¿no? Donde el cuidador se cuida, por decirlo de manera redundante, el niño tiene sus actividades y todo, pero de todo esto, ¿cómo nos podemos dar cuenta o qué puntos o qué tips nos darías tú para decir, ¿sabes qué? Cuando detectes esto o este tipo de cosas, es importante ir al psicólogo. Bueno, fíjate, los niños no tienen el repertorio verbal que tendría un adulto para expresar un malestar. Entonces, sus acciones son las que hablan por ellos, ¿no? Entonces, creo que cuando hay un desajuste, cuando hay un cambio radical en su forma de comportarse, de dormir, de comer, es como para poner atención, ¿no? Algo está pasando en él que está haciendo que se comporte diferente. Claro, la cercanía, la confianza, el nivel de confianza que hay entre papás e hijo, pues bueno, también te va a dar más seguridad de que está bien, ¿no? De que no tiene algo que le esté afectando. Pero creo que hay que observar bastante y creo que hay que hacer una comparación de cómo es el comportamiento, estar cerca de él para percibir cuando hay un problema. Y bueno, ya empiezan los niños a salir, ya van con la tía y están con los primos y te das cuenta si tu niño se adapta o no se adapta. Yo creo que esas son pequeñas pruebas, ¿no? que se van teniendo en las familias, porque ciertamente la restricción se ha ido aligerando con esto de las vacunas y todo eso. Entonces va a ser importante
que si empezamos a percibir que hay un problema de adaptación, pues atenderlo pronto, ¿no? Atenderlo pronto para que no se haga una problemática más marcada y pudiera ser atendidos rápido, ¿no? Apenas se está presentando un problema o apenas se detecta que este periodo de más de un año donde no tuvieron mucha interacción con pares está representando un problema y llevarlo a hacer algunos cambios en la dinámica o acudir con un especialista, ¿no? Especialista. Qué interesante. Y tú como psicólogo, esta parte o como papá más bien, voy a poner el ejemplo como papá o como mamá, estoy viendo cambios en mi hijo, se comporta de manera diferente, o estoy empezando a llevarlo a grupos sociales pequeños y estoy viendo que no se está adaptando, es como indicador de llevarlo al psicólogo. ¿Y qué pasa si regreso un poquito al inicio del programa con esos pequeños que no hacen tareas, que están muy frustrados, que empiezan a llorar a cada momento, que no quieren hacer las cosas? ¿Podría tomarse como indicador también para apoyo de que mamá, papá dicen, es que ya no sé qué hacer, ya le quité, le di, lo regañé, ya hice tantas cosas y el niño pues no se adapta, entonces, ¿qué hago? ¿Ahí también podría ser opción? Yo creo que definitivamente sí. Cuando un papá no encuentra las respuestas en su mente y con apoyo de papá y mamá no llegan a una respuesta, a veces es tan sencillo acudir a un psicólogo con un enfoque conductual, que son los especialistas en esta situación, y recibir una asesoría y hacer algunas estrategias y generar un cambio cuando apenas está empezando a presentar la conducta. Socialmente a veces pensamos, lo llevaré, no lo llevaré, realmente hay que verlo con naturalidad. Cuando yo no tengo las respuestas como padre, pues recurro a un especialista y me orienta y ya, salgo adelante de esto, ¿no? Perfecto. A tu experiencia, ¿cómo has visto o qué tan difícil ha sido para los padres dar ese paso? De decir, ¿ocupo ayuda de un psicólogo o mi hijo ocupa ayuda de un psicólogo? Sí, es complejo. Todavía sigue siendo algo complejo. Digo, lo veo en las escuelas, ¿no? Que atiendo. De repente al papá, cuando le planteas una situación así, como que no todos lo aceptan y lo buscan. Hay ciertas resistencias en ocasiones, cada vez menos, pero sigue habiendo algo de resistencia en ese sentido. Y pues bueno, vamos a trabajar para convencer a los papás de que es una buena decisión, ¿no? Recibir apoyo rápido y no dejar pasar años a que la conducta se haga cada vez más difícil de cambiar, ¿no? Bien interesante, porque a veces es un poquito más y déjame intento esto, y es que la tía me dijo esto, y es que la vecina intentó esto, déjame lo hago. Y a lo mejor desde un principio, si tienes la guía de un profesional, pues las cosas pueden fluir de otra manera. Y otra pregunta también que tenemos por acá es el hecho de, ¿qué se prevé que va a suceder cuando los niños regresen a clases? Muy interesante. Difícil, ¿no? Y bien difícil de contestar. Te dejamos hacerle de adivino. Hacerle de adivino y decir. Ahí te dejamos la pelotita caliente porque... Exactamente. Yo creo que sí va a haber crisis, francamente. Se está trabajando para que sea lo menos. Se está tomando precauciones, que sea gradual, me parece bien. El que este ciclo se inicie, aunque sea de esa manera, me parece bien para que el otro ciclo ya sea más cotidiano. Cada colegio, cada escuela tomará sus decisiones de cómo hacerlo de manera gradual. Creo que eso va a ayudar bastante. Pero sí lo preveo que va a haber ciertas problemáticas, porque una crisis emocional se deriva de una crisis de salud, una crisis económica y por último una crisis emocional también. Entonces creo que va a haber ciertas dificultades, pero pues ahí estaremos para tratar de que sean las menos. Hay que estar al pendiente, ¿no? Sobre eso, ¿cuáles tips nos pudieras dar para aminorar este paso tan importante que estamos todos a punto de dar, ¿no? Porque creo que si bien el hecho de que los niños entren en la escuela, los niños son los quienes los van a vivir, también van a ser los maestros, los directores, los papás que los van a llevar la preocupación, mi hijo, la salud, se va a cuidar, ¿no? Lo van a cuidar ahí. ¿Qué tips nos pudieras dar, por ejemplo, para que los niños no sientan tan duro o tan drástico este cambio? Creo que, bueno, de hecho hace unas semanas estuve trabajando con los maestros de las escuelas que atiendo para que estuvieran al 100 emocionalmente, para tolerar lo que se viene, ¿no?
es parte de mis funciones apoyarles en ese sentido y pues bueno, ahí se hizo ese trabajo preventivo. Creo que hay que cuidar o hay que ser autocríticos como padres y saber, bueno, a ver, estoy manejando bien las cosas, cómo estoy manejando mi ansiedad de dejar a mi hijo en un ambiente que pues puede tener sus problemáticas, ¿no? Entonces, trabajar el padre propiamente en sus emociones, hacer pequeños ensayos que se permitan ahí socialmente de esa interacción. Ya hay algunas clases extracurriculares, ya hay fútbol, ya hay los contacto, ¿no? béisbol, Contacto. ya empieza a ver entre los niños eso, entonces buscarlo, tiende a ser más seguro por el hecho de ser en un lugar abierto, ¿no? La práctica de un deporte, creo que vale la pena irlo exponiendo gradualmente, también para uno exponerse de esa sensación de desapegarse. Lo que comenté de los cuentos creo que les deja una reflexión a los niños, creo que sí es importante dedicarle, son 2 minutos del que dura un cuento corto y luego viene como que la parte de reflexionar sobre lo que se leyó. Creo que esa situación, esas pequeñas estrategias por parte de los papás puede ayudar a minorar el efecto de esta separación, de este confinamiento. Ejercicio, practicar, cuidar bien que retomar los hábitos de sueño, creo que sería importante para que podamos solventar esta situación. Ay, qué interesante. Empezar a regresar poco a poco, ¿no? Progresivamente. Progresivamente. Excelente. Sí. Y esta parte de los horarios creo que es muy importante porque inclusive desde antes que entrábamos a confinamiento decíamos, estamos de vacaciones, un día antes me duermo temprano, pero no, realmente ir inculcando esto de ir acomodando los ciclos de sueño, de alimentación en orden para también prepararlos para ese lado. Pues bueno, llegó la hora de la sección Yo Nunca Nunca. Nos encantaría seguirte preguntando cosas, pero el tiempo se nos va a terminar. Entonces, manejamos una sección que se llama Yo Nunca Nunca acá en el programa y te la queremos preguntar. ¿Te la avientas tú o me la aviento yo? Dale. Perfecto. Quisiera preguntarte en este caso, yo nunca, como psicólogo que eres, yo nunca pensé en trabajar en línea como tal, porque pues en este caso es más complicado para los terapeutas infantiles. ¿Cómo percibiste esta parte? Así es, yo nunca. Yo decía antes de esto, de que, porque ya se manejaban terapias en línea y era como, no, o sea, creo que se pierde mucho de la interacción con el paciente, niño, adulto, quien sea. Se vino la situación esta en marzo del año pasado, pasaron un par de meses, teníamos que retomar los casos que habíamos dejado inconclusos y se tuvo que entrar a esta cuestión de las videollamadas para la atención y descubrí que es factible, que sí se puede, que sí hay una efectividad alta en ella. Quizás hay problemáticas que son un poco más complejas, pero en general creo que sí se puede sustituir y le perdí temor a eso, pero yo decía que nunca iba a hacer esto yo. Okay. Que dices, mejor eso que nada, ¿no? Sí, como herramienta y luego también para llegarle a gente que no está cerca, porque por los traslados también son complejo, también para llegar a gente de otros estados o que está alejada, es una buena opción. El mundo Como se hizo ventaja. chiquito, ¿no? El mundo se hizo más chiquito y Sí. nos contactamos mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Entonces, Rolando, digo, cuando menos yo me quedo con un muy buen sabor de boca porque me alcanzo a dar cuenta del trabajo tan importante que está haciendo la SEP con toda la educación, ¿no? Porque no es solamente la educación de los niños, es la estabilidad en casa, la tranquilidad de los padres, de los maestros, el poder tener un entorno seguro dentro de lo que cabe, ¿no? Y saber que los maestros se están preparando y con gente como tú que les están apoyando, como decías, ¿no? La cuestión emocional tan importante que se ha vuelto el día de hoy, ¿no? Entonces, me da mucho gusto escuchar que la SEP y tanto como tú están preocupados y metidos en eso de manera genuina, ¿no? De una preocupación tan real y que son este tipo de cosas que no salen tan cotidiano en los periódicos, en la tele, en la radio. Digo, yo no he visto ni una sola nota en cuanto a que hay se están preparando a los maestros psicológicamente, los entornos.
personalmente yo no he escuchado nada. Entonces, escuchar esto de ti, de alguien que está ahí, me da mucho gusto, me da incluso orgullo y mucha tranquilidad de saber que hay personas interesadas realmente en el cuidado de los niños y sobre todo en la educación del país, ¿no? No solamente es de la colonia tal, es del país. Entonces, pues muchas gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí. Y Sonia, si quieres agregar algo para cerrar. Bueno, pues yo encantada de tenerte por acá y justamente también me quedé con esta parte de tampoco pensé la preparación que ya se estaban teniendo los maestros y la importancia de la psicología que la SEP está también manteniendo, ¿no? Entonces, mil gracias. Y bueno, pues por ser nuestro primer invitado, bueno, a todos los invitados que vamos a tener por acá, el centro les va a dar su tacita del podcast de Échate un café. ¿Está? Es para ti. Muchas gracias para que lo disfrutes. Gracias. Un cafecito por las mañanas. Claro. Y pues bueno, te agradecemos Claro. mucho tu participación acá con nosotros y tenemos Rolando. que cerrar. Rolando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes, teléfono? ¿Cómo te contactamos? Sí, bueno, en redes, en Instagram estoy como SIC Rolando Torres. En Facebook está la página de mi centro CAPIF, que lo pueden encontrar como CAPIF MTY. Y pues bueno, ahí estamos a la orden, ¿no? Tanto ahí en el centro como en la página de Instagram. Excelente. Perfectísimo. Ahora sí, estamos a un mensaje a distancia, ¿no? Así es. Como tal. Bueno, pues también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, aquí ya el licenciado ya dijo las suyas. Y nosotros nos encontramos en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP, en Instagram como Centro Psicológico SAIP. Y pues bueno, este grandioso programa se encuentra en YouTube como Centro Psicológico SAIP y en Spotify como Échate un café con SAIP. Es más, una más le pones la palabra SAIP y ya te va a aparecer. Así es. Pero bueno, pues se nos terminó el café. Nos acabó el café. Otra Así vez. que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.